Buenos días. Buenos días a todos. Ya, primero que todo, ¿cierto? Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros ya el otro día estábamos trabajando, ¿cierto? Todo lo que era la proporción, las proporciones. Vimos el teorema fundamental y resolvimos, ¿cierto? Varios ejercicios y problemas. Hoy día ya vamos a hablar de lo que es la proporcionalidad directa. Y para poder entrar a lo que es proporcionalidad directa, primero debemos ver lo que son las tablas de valores y los gráficos. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser aplicar tablas de valores y gráficos a situaciones cotidianas. Las habilidades van a ser modelar, argumentar, representar y resolver problemas. Veamos este problema primero. Dice, la llave de una casa gotea y va llenando un vaso de 250 ml por cada hora. ¿Cuánto tiempo demoraría en llenar una botella de 1500 ml? Es un problema cierto cotidiano que muchas veces uno no considera, pero por ejemplo, ¿a cuántos no les ha goteado una llave en su casa? ¿Cierto? Que para que la arreglen a veces pasa un tiempo y cuánta agua botará, ¿cierto? Cuánta agua en una hora para ver si cuánto me va a salir de más al pagar. Entonces, el problema tiene que ver con este dibujito, ¿cierto? Una llave que está goteando y en una hora esa llave, esa gota que sale, llena un vaso de 250 ml. ¿Cómo podríamos calcular cuánto tiempo se demoraría en llenar una botella de 1500 ml? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuántos ml tiene un litro? 1000. 1000, correcto, 1000. O sea, tenemos que llenar 1,5 litros, ¿cierto? ¿Quién me podría decir cuántas horas tendrían que pasar para llenar la botella? 7. ¿7 horas? Ok, Mm, me dicen 7 horas, ¿ya? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 6. 6. ¿Quién dijo 6? Yo, Esteban Araya. Ya. ¿Por qué, ¿Por qué según usted, Esteban, dice que son 6? ¿Lo dedujo o tiró un valor como al azar? Si multiplico, me daría. O sea, multiplico el 250 por algún número hasta que me dé 1500 y después las veces que lo multiplique son las horas. Correcto, correcto, está muy bien ese procedimiento. Miremos esto a continuación. Tenemos el tiempo en horas. ¿Ya? Tenemos el tiempo en horas. Ahí está nuestro tiempo. Y el agua en ml. Si ocurre en una hora, ¿cuántos ml estaría llenando? 250. Correcto, 250. Ya, muy bien. Le vamos a poner por aquí, deme un segundito, vamos a sacar el lapicito, y aquí le vamos a poner 250. Pero si ahora fueran 2 horas, ¿cuántos ml habrían en 2 horas? 500. 500. ¿Cómo sacaron ese 500? Sumando el Sumamos resultado de cada 250 una. más. ¿Ya? ¿Correcto? ¿O multiplicaron 250 por 2. 2? ¿Ya? Después, 750, ¿ya? Después, 1000, bien. Después, 1002. 1250, ¿ya?
Y después, 1500. 1500. y después 1500. Si nos dimos cuenta, fue lo que dijo cierto Esteban. Fue multiplicando el 250 por algún número hasta que diera 1500. Lo que hice yo acá fue una tabla de valores, donde el tiempo, fui poniendo las horas, y debajo de cada hora la cantidad de ml. Es decir, denme un segundito, tendríamos eso que está ahí. ¿Ya? Vamos a borrar los dibujitos y tendríamos eso. Por lo tanto, esto que está acá es una tabla de valores, donde interactúan dos variables. ¿Cuáles serían las variables que están interactuando acá? Las horas y los mililitros. Las horas Los mililitros. y los mililitros. El tiempo y los ml, ¿cierto? Y si uno mira nuestra tabla, obviamente de la misma tabla podríamos decir que demoraría 6 horas en llenar una botella de 1500 ml, como dijo Esteban. Veamos cómo pasar de esta tabla que hicimos recién al gráfico. Toda tabla de valores uno la puede graficar. ¿Qué significa graficar, jóvenes? ¿Saben lo que es un gráfico? ¿O nunca han visto ningún gráfico? Sí. Por así decirlo, es un dibujo que representa las cantidades. Excelente. ¿Quién lo dijo? Disculpe. Natalia, Muy bien, Natalia. Disculpe, que tenía justo arriba de donde estaba hablando, tenía una cosita allá. Entonces, en un gráfico van a tener que estar representadas las dos variables. ¿Ya? En el gráfico van a tener que estar representadas las dos variables. Y para eso vamos a tener dos líneas, dos ejes. Uno que es el eje horizontal. ¿Qué significa horizontal? Que está como acostadito. Y vertical, que está, cierto, hacia arriba. Entonces, en el eje horizontal se escribe lo que es la variable independiente, que sería el tiempo en horas, y en el eje vertical lo que es la variable dependiente, ¿ya? Que es la cantidad de agua. Entonces, para graficar, necesitamos dos ejes, uno horizontal y el otro vertical. ¿Ya? Donde en el eje horizontal va la variable independiente. ¿Qué significa que algo sea independiente? Que todo lo hace por sí solo. Correcto, que no depende de nada, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una llave que gotea, el tiempo es independiente, porque no hay nada que interfiere en él. Pero en cambio, ¿qué ocurre con la cantidad de agua que esta llave va botando? ¿De qué depende la cantidad de agua? del tiempo. Del tiempo que estuvo, cierto, la llave goteando. Por eso, mientras más rápido yo la arregle, menos agua voy a desperdiciar. ¿Ya? Por eso que tenemos, perdón, la variable independiente, hoy se me borró la otra, y la variable, la voy a escribir aquí, la variable dependiente. ¿Ya? La variable dependiente. La variable dependiente es aquella que depende de la otra. Es decir, la cantidad de agua depende del tiempo en que esta llave gotea. Por obligación. Espérenme. Ahí está, la variable cierto dependiente representa la cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente.
Para eso, pongan atención y miren bien los puntitos. Cuando pasa una hora, en una hora, ¿cuántos ml habían? 250. Y ahí está el puntito, ¿cierto? Ahí. Sí. Lo vamos a marcar de otro color, arribita. Ya. En 2 horas, en 2 horas, ¿cuánto ml habían? 500. 500. Y ahí está el puntito, ¿cierto? Si se dan cuenta, une el 2 con el 500, ¿sí? En 3 horas, ¿cuánto habían? 750. 750, y ahí está el puntito. En 4 horas, ¿cuánto habían? 1000. Muy 1000. bien. En 5 horas. 1250. ¿Y en 6? 1500. Ya. Y si los unimos con una, ¿qué resulta? Ese es el 0,0. Si los unen, ¿qué resulta? Una línea recta. Recta. Ya, una línea recta. Ahí tendríamos hecho el gráfico de este problema. Por lo tanto, todos los valores que van a seguir después de esto van a estar en la misma línea recta, hacia arriba. ¿Ya? Vamos entonces con lo siguiente. Ahora veamos esto. Dice, Pedro, por cada kilo de pan que vende, gana 600 pesos. Pedro, por cada kilo de pan que vende, gana 600 pesos. ¿Cuánto dinero gana vendiendo 14 kilos de pan? ¿Quién me podría decir cuánto gana Pedro si vende 14 kilos de pan? ¿Cuánto? 8400. Ya. Por ahí me dan un valor, lo vamos a escribir por aquí. Espérenme. 8400 me dicen por ahí. ¿Cómo sacó el 8400? Multiplicando 600 por 14. Ya multiplicó 600 por 14. Veamos si es verdad. En el gráfico me muestra claramente que eso es verdad. Y ahí está la tabla de valores. Para no hacer una tabla tan grande, la fuimos haciendo de 2 en 2. En 2 kilos serían 1600, ¿cierto? 600 por 2. En 4 kilos sería 2400. En 6 kilos, 3600. En 8 kilos, 4800. En 10, 6000. En 12, 7200. Y en 14, 8400. Que era multiplicar 600 por 14. Y si yo grafico, nuevamente, al unir los puntos, se forma una línea recta. Al unir los puntos, se estaría formando una línea recta. ¿Qué particularidad hay entre el ejercicio anterior y este? ¿Qué cosas Que parecen? empezó con el 2, con el número 2 y no con el 1. ¿Ya? ¿Pero qué cosas parecían? ¿En qué cosas se parece? ¿Se utiliza el mismo método para encontrar el resultado? ¿Ya? Y en el gráfico, ¿en qué se parecen gráficamente? De que también se forma una línea recta. Gracias. Fíjense que los dos gráficos que hemos hecho hasta el momento forman una línea Recta. recta. Una particularidad bien importante, porque esto lo vivimos haciendo, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes no los mandan a comprar pan? A mí me manda. A todos, bueno, antes de la pandemia, a todos
cuando somos chicos nos han mandado a comprar pan, a todos. Y la mamá tiene que calcular, ¿cierto?, cuánta plata me van a dar para que no me quede con el vuelto, ¿cierto? Entonces, dice, a ver, ¿cuánto vale el kilo? Te quiero encargar 2 kilos, ¿cuánta plata te tengo que dar? Te quiero encargar 10 kilos de pan, ¿cuánta plata te tengo que dar? Por lo tanto, son problemas totalmente contingentes, ¿cierto? Problemas que tienen que ver con la vida real y que estamos aplicando. Es más, imagínense cuando ustedes van a comprar chupete. Si quieren comprar 1, si quieren comprar 2, si quieren comprar 3. Si el chupete vale 200 y llevo 900 pesos, ¿para cuánto me va a alcanzar? ¿Ya? Todas esas cosas son problemas que tienen que ver directamente con esto que estamos viendo. Por lo tanto, gana 8.400 pesos vendiendo 14 kilos de pan. Que es también lo que hace, por ejemplo, un feriante. Un feriante también debe calcular cuánto va a ganar, por ejemplo, por cada kilo de papa que venda. Supongamos si gana 10 pesos por cada kilo de papa. ¿Creen ustedes que les convenga gastar un día entero y solamente venda 10 kilos? No. No, porque va a ganar 100 pesos. O sea, a un feriante no le convendría, ¿cierto?, ganar 10 pesos por cada kilo si vende solamente 10 kilos y va a estar todo el día. Sería absurdo, ¿cierto? Por eso que, aunque ustedes no lo crean, la matemática se está metiendo, ¿cierto?, en estas cosas. Siempre ha estado ocupada, utilizada, aunque uno no se dé cuenta. Veamos por este problema. Dice, el auto de Carmen recorre 12 kilómetros con un litro de benzina. Si tiene que hacer un viaje de 108 kilómetros, ¿cuántos litros de benzina debe tener en el estanque como mínimo? Ya, jóvenes, o sea, ¿cuántos litros de benzina necesita para recorrer los 108 kilómetros? Pero intenten hacerlo y ahí me dan la respuesta. Le voy a dar 2 minutos. Nadie habla en 2 minutos antes de yo preguntar. ¿Ya? Todos intenten calcular cuántos litros de benzina necesita. Ya, jóvenes. ¿Cuántos les dio la respuesta? 296. ¿Cuánto? ¿Cuántos litros de benzina va a necesitar para recorrer 108 kilómetros? 9 litros. 9 litros. Veamos si es verdad que la respuesta es 9 litros. ¿Ya? Veamos si es verdad que la respuesta es 9 litros. Miremos bien. Vamos a analizar este ejercicio. Dice, con 1 litro de benzina, ¿cuántos kilómetros recorre? 12, ¿cierto? O sea, con 1 litro de benzina recorre 12 kilómetros. Con 2 litros, ¿cuántos kilómetros recorre con 2 litros de benzina? 24. Con 3, 36. con 4, 48. 48, con 5, 60. con 6, 72. con 7, 84. con 8 96. y con 9, 108. es decir, necesita mínimo 9 litros de benzina para poder recorrer los 108 kilómetros. Si tiene menos de 9 litros, va a sufrir lo que se llama, ¿cierto?, la pana del tonto, por ahí le dicen algunos. Es decir, se va a quedar parado antes de recorrer la distancia correspondiente, que es algo que toda persona debe
manejar, ¿cierto? Recuerden que ¿cuántos de ustedes no sueñan con manejar un auto? ¿Ya? A esta edad es típico que el niño de 12 años sueña con manejar un auto. Hay algunos que ya lo hacen. ¿Ya? Pero obviamente manejar un auto no es simplemente aprender a moverlo, sino que además conocer, por ejemplo, cuántos kilómetros rinde el auto. Porque el ¿Qué auto tipo de rinde una gasolina cantidad en usa? ciudad y una cantidad en carretera, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ir a Ovalle, que son más o menos 80, 90 kilómetros de distancia, y mi auto me da 10 kilómetros por litro, yo no le puedo echar 7 litros, porque no voy a alcanzar a llegar a Ovalle y me voy a quedar parado en la carretera. Entonces, obviamente, este problema tiene que ver con eso, ¿cierto? Vamos entonces, borremos los dibujos, y vemos, ¿cierto?, nuevamente el gráfico. Si nosotros vamos graficando, un litro 12 kilómetros, 2 litros 24, si se dan cuenta los litros vienen siendo independientes, porque usted a un auto le puede echar los litros que usted quiera, pero cuántos kilómetros va a recorrer depende de la cantidad de litros que le eche. Y nuevamente, ¿qué particularidad tiene este gráfico? Que es una línea Recta. recta, ¿ya? No todos los gráficos son líneas rectas, pero todos los problemas que estamos viendo, la particularidad es que el gráfico, si unimos todos los puntitos, es una línea recta que parte desde el origen, ¿cierto? Que parte desde el origen. Por lo tanto, ¿qué aprendimos hasta el momento, hasta ahí? Aprendimos cómo aplicar en situaciones cotidianas las tablas de valores y los gráficos, ¿ya? En la tabla de valores, uno observa y estableciendo la secuencia que le corresponde, y en los gráficos completando los datos, identificando las variables dependientes e independientes. Veamos acá. Tienen cierto que tienen que llenar estas tablas a partir de la información que está ahí, y luego tenemos que realizar un gráfico para este caso, ¿ya? Vamos entonces, jóvenes, un gráfico, no le pongan de barra, un gráfico, ¿ya? Vamos a hacer un gráfico, ¿cierto?, a partir de esta información. Por lo tanto, llenen las tablitas a partir de la información. Dice, 125 gramos de pasas cuestan 350. ¿Cuáles son las variables que hay acá? En el primer problema. 350. Pero ¿cuáles son las variables, los nombres? Están ahí. Cantidad. ¿No pasa? No, cantidad y Precio. precio. Esas son las variables, cantidad y precio. ¿Cuál sería la variable independiente? La que no depende de nada. ¿El precio? No. Cuando usted va a comprar a la feria, el dinero que paga, ¿de qué depende? Ah, de la cantidad. De la cantidad, exactamente. Yo puedo comprar, por ejemplo, puedo ir al kiosco del colegio y comprar la cantidad de panes que yo quiera. Pero cuando me vayan a cobrar, me van a cobrar de acuerdo a la cantidad que yo compré. Por lo tanto, la cantidad es independiente y el precio sería la dependiente. Ya, entonces, aquí, ¿qué iría debajo del 125? El 350. Ya. Vamos llenando la tabla. ¿Qué iría después, creen ustedes? Veamos la secuencia. Mm, 250. 250. ¿Y cuánto pondrían? 700. 700. Después, ¿cuánto sería?
375. ¿Ya? ¿Y cuánto pondrían? 1050. 1050. ¿Cuál iría después? 500. Ya, muy bien, 500. ¿Y cuánto pondrían abajo? 1400. Muy bien. Después arriba, 625. ¿cuánto? 620. ¿Y abajo? 1350. 1700. 1750, ya. Arriba, ¿cuánto sería arriba ahora? 750. 750. ¿Y abajo? 2050. 1000. 2000. 50. 100. 100. Ah, sí, sí. Después, $875. ya. Y por último, abajo, 2450. 2450. ya. Y en los 1000 gramos, ¿cuánto sería acá el precio? 2700. 2800. 2800. O sea, por 1 kilo de pasa yo voy a pagar 2800 pesos. ¿Ya? Y ahí estaría la tablita. Y después tenemos que realizar un gráfico en esa tablita. ¿Ya? Después tenemos que hacer un gráfico para esa tablita. Pero primero, llenemos la tablita de abajo, antes de hacer el gráfico. ¿Ya? ¿Cómo pondrían los valores ahí? ¿Quién me podría decir cuánto vale un minuto de celular? Un minuto de 60 segundos. No, ¿cuánto vale? ¿15? 15, ¿seguro? ¿Cuánto valdrá un minuto hablado por celular? 320. ¿O no? No. No. Tienen que sacarlo de la tabla, específicamente de ahí. 400. No. Ah, no, 5 minutos serían 400. ¿Ya? 5 minutos serían 4. 400. Ya, muy bien. Y un minuto, si fuera solamente un minuto, ¿cuánto sería un minuto? ¿80? 80. ¿Cómo sacaron el 80? A ver. 400 dividido en 5. Correcto. Pero, ¿cómo sacaron el 400? El 400 lo saqué del tercero. ¿Ya? Pero de ahí también se podía sacar un minuto, ¿no? ¿Qué pasa si el 2400 lo divido en 30? ¿Cuánto me da 2400 80. dividido en 30? Buenos días, profe, 80. perdón por llegar tarde. 80, profesor. ¿Ya? 80, ¿cierto? Es decir,
80 pesos vale 1 minuto. Ya. Ahora, si pago 1.600, ¿cuántos minutos habré hablado? Profe, perdón por llegar tarde, tuve unos cuantos problemas. Ok. ¿Cuánto tiempo habré hablado si me cobraron 1.600 pesos? ¿15? ¿15? No, no es 15. 20. 20. ¿Por qué 20? ¿Cómo sacó el 20? Por la diferencia del 75 con el... No sé. ¿Cómo sacó el 20? Perdón, 20, nada que ver 80. Es porque del 75 al 90 le quedan 15. No sé, no sé cómo lo saqué, pero lo saqué. ¿Cómo sacaron el 20? Miren, ¿cuánto es 1.600 dividido en 80? 20. Ya. ¿Cuánto es 400 dividido en 80? ¿Cuánto? 5. 5. ¿Cuánto es 2.800 dividido en 80? 80. No. 35. ¿Cuánto? 35. 35. Ahora, si hablo 50 minutos, ¿cuánto voy a pagar? Profesor, ya sé lo que hice, resté 90 con el 75 y la diferencia que 15 lo sumé con el 5 y da 20. ¿Ya? Si hablo 50 minutos, ¿cuánto voy a pagar? Recuerden que 80 pesos vale cada minuto. Si hablo 50 minutos, ¿cuánto voy a pagar? 3.200. No, 4.000. 4.000. ¿Cómo lo sacó? Multipliqué el 80 por 50. Correcto. Era multiplicar 80 por 50. Ahora, si me cobraron 4.800, ¿cuántos minutos habré hablado? 52 minutos. No, 60. 60. 4.800 dividido en 80 es 60. Si hablé 75, ¿6.000? 6.000. Vamos a ver. Déjeme calcularlo. Ya 6.000. 6.000, correcto. 6.000. Bien. Espérenme. Se me fue el lápiz. Y por 90, 7.200. 7.200. Ya. Quiero que pongan atención. Si nos damos cuenta en algo, cuando me daban el de arriba, yo lo multiplicaba por 80 para buscar el de abajo. O sea, los minutos los multiplicaba por 80, que era cuánto costaba cada minuto. Y si me daban el de abajo, ¿qué hacía con el de abajo y el 80? Se multiplicaba. Se dividía. Se dividía. Se dividía. Entonces, el de arriba se multiplicaba y el de abajo se dividía. Ahora, la tarea va a ser representarlos gráficamente.
Por ejemplo, espérenme. Déjenme un segundito. En el primero, tenemos, ¿cierto?, los dos ejes. Ya. El primero era la cantidad, vamos a poner con, ahí mejor, cantidad, porque la cantidad es independiente, y el dinero o el precio es la dependiente. Entonces, aquí irían 125. Después, 250. Después, 375, ¿cierto? Así hasta llegar a los 1000. Después, hacia arriba. ¿Cuánto era el primer número, se acuerdan? 350 parece, ¿cierto? El segundo, 700. El otro era 1050. Yo voy a hacer parte del gráfico nomás. Ya. Vamos entonces con los colores. Espérenme. Ya. Cuando se compraban 125 de pasa, se pagaban 350. Cuando eran 250, ¿cuánto se pagaban? 700. Cuando eran 375, ¿cuánto se pagaban? 1050. 1050. Y después, ¿cierto? Los unen. Obviamente ustedes tienen que hacerlos todos, los valores de la tabla, y unirlo. Y si está bien hecho en el cuaderno, va a quedar una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se manda? Sí. Sí, después recuerden que tienen que enviar la presentación, pero cuando yo les diga, cuando terminemos de hacer toda esta presentación, ¿ya? Entonces, como lo que estamos haciendo es trabajando clase a clase, después simplemente es tomarle foto y listo. Ya. Entonces, tarea, hacer el gráfico de ese ejercicio. Completo, hasta el 1000. ¿Ya? Tienen que hacer el gráfico completo. Vamos a hacer, hagan el gráfico, los voy a esperar para que hagan el gráfico, para no continuar con la parte que viene, sino que la próxima clase. Hagan el gráfico completo del ejercicio 1. Rapidito. Tienen exactamente 3 minutos para hacer el gráfico de ese ejercicio. Bien hecho en el cuaderno. Ya, jóvenes. Entonces, ¿cierto? El gráfico, al unir los puntos, tendría que haberle quedado una línea recta, bien hecha. ¿Alguna consulta? Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí la clase de hoy. Ya la próxima clase vamos a entrar directamente a la proporción directa. Pero quiero que hoy día se hayan dado cuenta de que todos estos problemas que graficamos, al fin y al cabo, al graficar siempre resultaba una línea recta, ¿cierto? Siempre me daba una línea recta. Vamos a pasar a asistencia. Por lo tanto, quedamos hasta aquí. No se olviden de la próxima clase tener todos estos ejercicios hechos en el cuaderno, ¿cierto? Porque vamos a continuar con la materia el día viernes. La clase queda hasta aquí, pero no se retiren para poder tomar asistencia.